Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando. Gracias por estar acá. Vamos a empezar la charla titulada El apasionante reino fungi junto a Viviana Salazar. Hola Viviana. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, feliz de estar acá contigo. Mientras se conectan, nos pueden decir desde dónde están, de qué ciudad, de qué país. Y siempre nos pueden seguir en redes sociales, ahí van a estar todas las actividades y la información, por si acaso. Para que conozcan un poco más sobre Viviana, voy a leer una breve descripción a modo de presentación. Entonces, Viviana Salazar Vidal es profesora de Ciencias Naturales y Biología, bióloga en biodiversidad y conservación biológica, dedicada a comprender y ayudar a la conservación de los hongos asociados a ecosistemas nativos. Su investigación se centra en los hongos silvestres comestibles de los bosques nativos del sur de Chile y combina trabajo de campo, laboratorio y transferencia de conocimientos y experiencias sobre la importancia del reino fungi. Es fundadora de Lemu Rewe, ONG Micófilos y curadora del fungario Mico CL. Colabora en el proyecto Hongos Macroscópicos y Líquenes presentes en Chile, en la estrategia de fortalecimiento de las colecciones biológicas y en la clasificación de especies según su estado de conservación de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Es socia de la Asociación Micológica Carlos Pegazzini, South American Mycorrhizal Research Network, International Mycological Association y British Mycological Society. Bienvenida Viviana en este espacio y ahora les voy a también contar un poco de qué se va a tratar esta charla, el apasionante reino fungi. Los hongos son seres tan maravillosos que incluso tienen su propio reino. Ellos nos sorprenden con sus particulares formas y colores, cumplen funciones esenciales en los ecosistemas y han sido recolectados e incorporados en nuestra alimentación a partir de la prehistoria. Desde entonces han sido utilizados en la elaboración de alimentos, en la producción de fármacos y en múltiples facetas de nuestro diario vivir. Cada día nos demuestran que ellos son el futuro y pueden cambiar el mundo a través de diversas aplicaciones a nivel biotecnológico, como la producción de biomateriales. Si están interesados en conocer y aprender sobre el reino fungi, te invitamos a acompañarnos en la charla y va a servir mucho para introducirlos en el mundo de los hongos y descubrir lo apasionante que son estos organismos, muchas veces ignorados, a pesar de su enorme importancia. Así que partimos. Viviana, te dejo y muchas gracias a todos los que se van a ir conectando. Esperamos que disfruten mucho la charla. Ya, muchas gracias. Gracias por la presentación, Marian. Como bien decía, mi nombre es Viviana Salazar Vidal, soy magíster en Ciencias Forestales, titulada en la Universidad de Concepción, y hoy les voy a hablar sobre el apasionante reino fungi, considerando sus características principales, y para eso voy a mostrarles el contenido de esta presentación. En esta presentación vamos a ver en un comienzo las generalidades del reino fungi, luego vamos a ver la importancia que tienen los hongos, después la diversidad de los macrohongos y vamos a aterrizar un poco en la biodiversidad de macrohongos presentes en Chile, luego la ecología de hongos, ¿verdad? Los diversos roles que cumplen en el ecosistema. Y finalmente vamos a terminar dando a conocer algunas referencias bibliográficas que suelo utilizar en mis presentaciones. Bueno, para comenzar, vamos a partir hablando de las generalidades del reino fungi. Como ustedes saben, existe una clasificación de los seres vivos que fue propuesta en 1977, donde se agrupa a los organismos en dos categorías principales. Los procariotas, que son aquellos que no tienen un núcleo definido, que sus células no tienen un núcleo definido, donde encontramos el reino bacteria y el reino arquea, que es muy similar a las bacterias, pero que pueden resistir condiciones ambientales extremas, más estresantes, como altas temperaturas, mucha salinidad, frío, etcétera.
Y tenemos otro gran grupo que forma los eucariota, que son aquellos organismos que poseen células nucleadas. Entonces su ADN está al interior de un núcleo. Y en este sentido podemos encontrar el reino Plantae, el reino protista, donde podemos agrupar a los mixomicetes y algunas microalgas, el reino Animalia, donde aquí podemos observar algunas especies, ¿verdad?, características de los bosques de Chile, la ranita de Darwin, el chucao, el monito del monte. Y finalmente el reino que nos convoca, que es el reino fungi, que está formado tanto por macrohongos, que forman estructuras, ¿verdad?, reproductivas visibles a simple vista, como de microhongos que tenemos que observar al microscopio para poderlos ver bien. También en este reino podemos encontrar a los líquenes. Y bien, el reino fungi, que es este reino que tanto nos gusta, a algunos que nos apasiona, que amamos, está conformado por organismos de diversas formas y colores que son muy importantes para los ecosistemas, pero también para nuestra propia vida, ya que están presentes en muchos procesos y de muchas formas que les voy a mostrar en un ratito. Como les contaba, también pertenecen al reino fungi los líquenes. Esta es una asociación simbiótica, es decir, una asociación colaborativa donde diversos organismos interactúan y se benefician mutuamente. Aquí podemos encontrar igual diversas formas y la asociación está conformada principalmente por un hongo, ya que es denominado micobionte, y por algas o cianobacterias que serían los ficobiontes, ¿ya? Y bueno, ahí en esta animación pueden observar todas sus características, ¿verdad? Dentro del reino fungi, como les decía en un inicio, tenemos los denominados microhongos, que son aquellos hongos unicelulares como las levaduras, que nosotros necesitamos utilizar un microscopio para verlos con mayor detalle, ¿ya? Asimismo, tenemos los macrohongos o hongos multicelulares que están conformados por hifas y que producen estas estructuras reproductivas, ya sean los mohos, ¿verdad? Estos que podemos observar acá, estos filamentos, o en el caso de los hongos comestibles y otros hongos, las setas, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de clasificar el reino fungi. Ahora bien, ¿qué es un hongo? Eso es algo fundamental que tenemos que comprender si vamos a hablar de estos organismos. En primer lugar, ya dijimos que son organismos eucariontes. Esto quiere decir que están formados por células eucarióticas con un núcleo definido, al contrario de, de las bacterias que están formadas por células procariotas, ¿verdad? Donde no hay un núcleo definido, sino que el ADN está disperso en el citoplasma. Encontramos en este sentido que las células de los hongos son muy distintas a las de los animales y las plantas, ¿ya? Ya que son células alargadas que pueden poseer un núcleo, dos o varios núcleos, y siendo las principales las hifas cenocíticas. Hifas es como se denomina una célula fúngica, que no tienen divisiones, las cifas tabicadas, que son aquellas que presentan divisiones, y las cifas ramificadas, que además de presentar divisiones, como que se ramifican hacia las puntas. En conjunto, las hifas forman el micelio, que es como una especie de telaraña que se encuentra ubicada en el sustrato donde crece un determinado hongo, que puede ser el suelo, puede ser madera, y este vendría siendo el verdadero hongo. Lo que nosotros observamos como esta fructificación, este basidioma de Boletus loyo, es simplemente una estructura reproductiva que el hongo produce con esos fines, para propagarse, para dispersar sus esporas. Por eso es que duran tan poco tiempo y al mismo tiempo se descomponen fácilmente, ¿ya? Ahora bien, si nosotros comparamos a los hongos con las plantas y los animales, vamos a encontrar que los hongos tienen células con una pared celular formada principalmente por quitina,
que es el mismo compuesto que está presente en insectos, en algunos crustáceos, mientras que las plantas poseen células conformadas en su pared celular por celulosa. Entonces, esa ya es una diferencia en términos celulares. Ahora, en términos globales, las plantas producen un proceso, ¿verdad?, denominado fotosíntesis para producir su propio alimento. Por lo tanto, son autótrofas. En el caso de los hongos, ellos no pueden producir su propio alimento, entonces son heterótrofos, necesitan alimentarse a partir de otros organismos y puede ser tanto de materia orgánica muerta, animal o vegetal, ¿ya? Y esa es otra característica que diferencia a los hongos de las plantas y que los hace más semejantes a los animales. De hecho, en el árbol evolutivo, los hongos son mucho más similares a los animales, porque igual presentan sustancias de almacenamiento compuestas por glucógeno, que a las plantas, ¿ya? Pero sí permitieron que éstas colonizaran la Tierra. La distribución de los hongos es cosmopolita. Claramente vamos a presentar en nuestros países, ¿verdad?, algunas especies nativas y endémicas, pero la mayoría de los hongos en general son cosmopolitas. Este concepto se refiere a que se distribuyen alrededor de todo el mundo, que pueden colonizar cualquier ambiente, incluso desiertos, también la Antártida, también lugares con condiciones de alta salinidad. Entonces, mientras existan nutrientes y agua suficiente disponible, los hongos pueden crecer ilimitadamente, por decirlo de alguna forma, teniendo recursos para hacerlo. Y la reproducción en hongos se da principalmente a través de esporas. Y eso es lo que podemos observar en estas imágenes. Acá tenemos una amanita, ¿verdad?, donde sus esporas están siendo esparcidas por el viento y esto se puede observar a contraluz en la noche bastante bien, iluminando con una linterna. Acá podemos observar que hay algunos hongos que tienen una estructura globosa, donde las esporas no están situadas por debajo del himenio, sino que están al interior de la fructificación. Y en este caso, cuando están maduros, necesitan un impulso para liberar sus esporas y este impulso se los da la lluvia. Y finalmente tenemos a Pilobolus, que es un hongo, ¿verdad? Que crece en el excremento de algunos animales como vacas, caballos, y que se caracteriza por presentar un mecanismo muy avanzado de dispersión de esporas, que consiste en este disparo, ¿verdad? Como un cañón. Y lo que logra esta dispersión de esporas es que cuando se disparan, quedan pegadas a través de un mucílago al pasto, ¿verdad?, que está a su alrededor, a algunas plantas. Después vienen los animales herbívoros, consumen estos vegetales y de esta manera pasa a través de su tracto digestivo y vuelve a ser dispersado a través de las fecas. Y en un ciclo de vida de los hongos vamos a ver de que una vez que las esporas son dispersadas y encuentran las condiciones adecuadas, si son de la misma especie, comienzan a germinar, formar un micelio monocariótico que se une formando un micelio dicariótico y a partir de este crece una especie de huevito que es como un primordio, va creciendo hasta ser juvenil, hasta estar madura la seta y cuando está completamente madura se produce la liberación de las esporas al medio ambiente. Y nuevamente va a iniciar este ciclo donde se encuentran las condiciones de humedad adecuadas y otras condiciones, ¿verdad? Pueden comenzar a germinar y formar el micelio, que vendría siendo mi verdadero hongo. Y eso es lo mismo que podemos observar en esta diapositiva. ¿Se fijan? Tenemos una espora, ¿verdad?, que fue liberada al ambiente cuando encuentra las condiciones adecuadas ambientales, va a germinar formando una hifa y esa hifa posteriormente va a seguir germinando hasta conformar un micelio. Cuando el micelio ya está listo para entrar en una fase reproductiva, comienza a formar este primordio, que es como un huevito, siempre lo asemejo así, y posteriormente va a ir desarrollándose hasta madurar y dispersar las esporas nuevamente.
Bien, ya vimos las generalidades de los hongos, entonces ahora vamos a comenzar a ver un poco sobre su importancia. Los hongos juegan un papel muy importante dentro de los ecosistemas, ¿ya? Si bien tenemos que las plantas son productores, ¿verdad? Pueden producir su propio alimento y mantienen en cierta forma los ecosistemas, alimentando a consumidores primarios. Los hongos, junto con las bacterias y otros microorganismos que habitan en el suelo, son los descomponedores por excelencia de materia orgánica muerta, ¿ya? Entonces, la cadena alimentaria cumple un rol fundamental y también en los ecosistemas, ya que van liberando espacio al descomponer, ¿verdad?, la basura o los desechos orgánicos que no son utilizados. Al descomponer esos desechos orgánicos, esa materia orgánica, lo que hacen los hongos es disolver en partículas más pequeñitas todos los nutrientes y esto permite que sean asimilados por las plantas y también por otros organismos posteriormente para que se puedan nutrir y puedan desarrollarse. En ese sentido, también es importante mencionar a las micorrizas, en especial las ectomicorrizas, que además de formar esta asociación con las raíces de los árboles, generan fructificaciones. Entonces, acá vamos a ver algunas ectomicorrizas en especies de Nothofagus, imágenes para que tengan una idea. Y en este caso, la asociación viene siendo una simbiosis mutualista. ¿Qué quiere decir esto? Que el micelio del hongo, ¿verdad?, va a crecer y va a rodear, en el caso de las ectomicorrizas, la raíz. No va a ingresar en su interior, las va a rodear, las va a transformar y va a permitir que el árbol absorba mejor el agua, los minerales y los nutrientes que se encuentran en el suelo, mientras que el árbol le va a dar alimento al hongo. Recordemos que el hongo es un organismo heterótrofo, no puede producir su propio alimento, entonces necesita alimentarse de otros organismos y por eso es una simbiosis mutualista. Aquí podemos observar algunas imágenes, fotografías del doctor Gex Pálfner, donde se observa la morfología de ectomicorrizas formadas por cuatro especies fúngicas distintas en Nothofagus de Chile. Y ahí lo que nosotros podemos ver en color, ¿verdad? Amarillo intenso, un amarillo más claro, un morado, es el micelio del hongo que se encuentra rodeando a la raíz. También los hongos son importantes desde el punto de vista de que pueden controlar poblaciones. Es aquí donde igual aparecen los hongos patógenos, que pueden ser fitopatógenos cuando generan un daño en especies vegetales, tales como manchas necróticas, manchas cloróticas, algunos cancros, ahogamiento de raíces, pero también tienen importancia médica, ya sea para animales como los perros, los gatos y para nosotros mismos como especie humana, ¿verdad? Entonces nos pueden producir algunas lesiones, sobre todo los dermatófitos, que son estos hongos patógenos que dañan nuestra piel a nivel de los pies, en algunos casos se han presentado infecciones igual en el cuero cabelludo, etcétera. Y los hongos tienen una gran importancia para la medicina. Ustedes tienen que saber que Alexander Fleming en el año 1928 descubrió la penicilina, que se obtuvo a partir de este moho de un hongo llamado Penicillium chrysogenum. La historia cuenta que Alexander Fleming estaba trabajando, cultivando algunas bacterias, se fue durante un fin de semana, pongámosle que era un fin de semana largo, a su casa y cuando llegó al laboratorio el día lunes, se dio cuenta que había dejado abierta una ventana y por ahí de seguro ingresaron esporas de este hongo. Y lo llamativo era que la placa PETI donde realizaba el cultivo de bacterias se encontraba a la mitad con crecimiento de colonias de bacterias y donde crecía el hongo no tenía nada. Entonces ahí se encontró que tenía este potencial antibacteriano. Tenemos hongos como el champiñón de París o champiñón común, Agaricus bisporus, que son muy importantes en la alimentación.
Este era uno de los hongos más cultivados, ¿verdad?, en el mundo, de seguro todavía lo es, pero a lo que quiero ir es que hoy en día se cultivan muchas otras especies, tales como el champiñón ostra, Pleurotus ostiatus, el shiitake, ¿verdad?, Lentinula edodes, que tiene este potencial anticancerígeno debido a sus polisacáridos. Entonces hay una oferta mucho más grande de especies de hongos comestibles, cultivables, en el mundo y en nuestro país también. Y son importantes desde el punto de vista de la industria, tanto de la industria alimentaria, porque gracias a los hongos nosotros podemos producir pan, elaborar pan. Recordemos que el pan se hace con levadura. También podemos tener el queso, los yogures, la leche y el vino, la cerveza y una serie de alimentos donde se produce una fermentación, el salame, el chocolate y la salsa de soya que a muchos nos gusta consumir con sushi, todas esas, esos alimentos son fabricados a partir de hongos. Incluso nosotros tenemos detergentes en nuestras casas, detergentes líquidos que tienen enzimas de hongos, ¿ya? Entonces, tienen un gran uso en la industria y como contaba Mariana en un inicio al presentarme, hoy en día son utilizados para elaborar ladrillos, envases de micelio, cuero, ropas, zapatillas y diversos utensilios que nosotros podemos usar en nuestra vida diaria. Bien, habiendo abordado ya las generalidades y la importancia de los hongos, vamos a ver un poco sobre su diversidad. En este sentido, encontramos que las divisiones más importantes del reino fungi, hasta hace poco se podían clasificar en estas 6 divisiones. Hoy en día hay algunas clasificaciones un poco más complejas, así que me voy a quedar con esta para fines de esta exposición, de esta presentación. Entonces encontramos, por ejemplo, la división Chytridiomycota, donde hay células flageladas. Esto quiere decir que necesitan agua para poder llegar, ¿verdad?, a reproducirse. Esta división Chytridiomycota incluye el hongo Batrachochydium dendrobatidis, que es este hongo que provoca enfermedad en los anfibios, que provoca quitridiomicosis, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día los anfibios están siendo muy amenazados por este hongo parásito debido al aumento de temperatura, ¿verdad? Que afecta a los anfibios por ser organismos ectotermos, no como nosotros, que somos endotermos y podemos controlar nuestra temperatura. Los anfibios dependen mucho de la temperatura ambiental para sus procesos metabólicos. Ahora bien, también tenemos la división blastocladiomicota, donde también aparecen células flageladas, y bueno, hasta hace algún tiempo estos organismos se encontraban clasificados dentro de la división quiridiomicota. Tenemos la división zigomicota, donde se encuentra la cigospora, ¿verdad? Sostenida por estos suspensores, y aquí podemos encontrar muchos mohos, incluyendo, por ejemplo, el ejemplo de Pilobolus que veíamos delante. Por otra parte, tenemos los glomeromicotas que corresponden a hongos entomicorrícicos, ¿verdad? Donde se forman estas micorrizas arbusculares que, al contrario de las ectomicorrizas, penetran al interior de los tejidos vegetales. Entonces, por eso reciben este nombre de entomicorriza. Ya, pero igual son beneficiosas para los cultivos, sobre todo los cultivos agrícolas. Permiten una mejor defensa de la planta, que crezca mejor y que pueda igual aprovechar mejor los recursos que están presentes en el ambiente. Pero sin duda alguna, las divisiones más comunes de observar y donde tenemos presencia de macrohongos, de las setas, ¿verdad?, que a nosotros nos llaman tanta la atención, son los ascomicotas y la división basidiomicota, ¿ya? En cuanto a esto, en la división ascomicota, nosotros vamos a observar estructuras como este apotecio en forma de copa, donde las esporas están aquí en esta parte interior y al microscopio vamos a observar una estructura denominada ascos, que es como un saquito, y dentro de ese saquito hay unas ascosporas
que por lo general suelen ser 8. Entonces, al observar al microscopio estas estructuras, yo sé inmediatamente que tengo un ascomicota, ¿ya? Y tienen diversas formas, formas como la morchela, en forma de panal, por decirlo de alguna forma, esféricas como la línea concéntrica. Aquí también se agrupan los digüeñes, los córdices, las hilarias y otras como más gelatinosas como ascocorín. Y también tenemos la división basidiomicota, que son estas que forman las estructuras que comúnmente conocemos como callampas en algunos lugares, como Chile, Bolivia, Perú, que están conformadas, o setas en España, que están conformadas por un pie y por un sombrero, ¿ya? Pero también vamos a encontrar otras formas, como esta forma de oreja de palo con lámina, como los changles, como algunas formas redondas, bobistas, lepistanuda que tiene esta forma de sombrero y pie características, y crepidotus, aquí podemos ver también como forma de oreja. Ahora bien, si nosotros observamos al microscopio, lo que vamos a ver es un basidio, ¿verdad? Que va a tener por lo general 4 basidiosporas. Este vacío va a tener como una forma de pincelito con unas garritas. Esas garritas son los esterismas y su función es sostener las esporas. Entonces se fijan que esa es la gran diferencia a nivel microscópico entre los ejemplares o las especies de la división Ascomycota y de la división Basidiomycota. Acá podemos observar también una comparación entre especies de la división Ascomycota y Basidiomycota. En los ascomicotas, como le decía, que es por ejemplo la morchela, vamos a encontrar estos ascos con las ascosporas en su interior, que por lo general suelen ser 8. Y en el caso de los basidiomicotas, vamos a encontrar un basidio con 4 esporas. En el caso del champiñón común, Agaricus bisporus, solo hay 2 esporas, por eso se llama Bisporus el epíteto. Y otra diferencia importante que vamos a encontrar a nivel de micelio es que en los ascomicota no tenemos la presencia de fíbulas, y en los basidiomicotas sí está la presencia de estas estructuras llamadas fíbulas, que más que nada sirven como para conectar una hija con otra. Ahora bien, vamos a abordar el tema de la biodiversidad a grandes rasgos de macrohongos en nuestro país, en Chile. Eh, Acá podemos ver que Chile es un mosaico biogeográfico. Bueno, varios lugares del mundo son un mosaico biogeográfico, pero nos vamos a centrar en Chile y lo que podemos observar en esta primera imagen, en este primer mapa, es que tenemos la cordillera de los Andes, ¿verdad? Que va a separar a Chile del resto de Sudamérica. Y eso, en conjunto con la corriente fría de Humboldt, ¿verdad? Generó el desierto de Atacama en el hemisferio, en la parte norte de Chile, perdón. Entonces, también vamos a ver que a lo largo de Chile se generan distintos ambientes, basados principalmente en las precipitaciones, que es lo que representa este mapa, y en la temperatura media anual. Por eso es que desde el norte de Chile hacia el sur, nosotros vamos a ver que el gradiente de precipitaciones va de menos a más. Esto quiere decir que en el sur de Chile vamos a encontrar zonas con mayor cantidad de precipitaciones, y si lo comparamos con la temperatura media anual, también vamos a encontrar que es mucho más frío con respecto a la zona norte, ¿ya? Todas estas condiciones climáticas y orográficas han permitido que se produzcan distintas formaciones vegetacionales a lo largo de Chile. Las más características es el bosque siempre verde, por ejemplo, que podemos observar acá, y el bosque caducifolio, que por lo general está dominado por especies de notofagus. Y en este último mapa, en esta representación, lo que podemos ver es que en el norte nosotros vamos a encontrar desiertos, bofedales, matorrales. En la zona centro principalmente el bosque esclerófilo, que hoy en día está siendo muy amenazado, el matorral esclerófilo. Y hacia el sur de Chile vamos a encontrar bosque templado, ¿verdad? Lluvioso en la zona más sur,
donde se encuentran varias especies de notofauna, ¿ya? Y hay un alto grado de endemismo que está comprendido entre la región de Valparaíso y la región del Biobío. Y este alto grado de endemismo no se da solo en plantas y animales, sino que también en los hongos. Entonces, eso era más que nada lo que le quería mostrar. Ahora bien, nosotros tenemos una gran biodiversidad de macrohongos en nuestro país. Tenemos especies que son endémicas, como Cortinarius contulmensis. Tenemos especies muy llamativas, algunas que hace unos años atrás no se veían mucho, como Entoloma necopinatum, pero que hoy en día aparece cada vez de manera más frecuente. Tenemos a la manita gallana, ¿verdad? Que es la manita más pequeña presente en nuestro país. Tenemos algunos hongos comestibles, como el milcao del monte, Plectania chilensis, hongos parásitos como Cordyceps y especies que han sido descritas recientemente por colegas como Pablo Sandoval en este caso, Gymnopanela notophyte, ¿ya? Y que es una especie que se ha encontrado en Chile hasta ahora y es endémica de nuestro país también. Entonces, quería más que nada que apreciaran toda la diversidad de especies que tenemos. En Chile, los colores tan llamativos y contrastantes y tomando también en cuenta la importancia que tiene, en verdad, la presencia de estos organismos para nuestros ecosistemas. Dentro de los géneros que tenemos presentes en nuestro país de estos macrongos, tenemos a Cortinarius, que es un género ectomicorrícico dominante en Chile con más de 200 especies. Y esto es alrededor del 25% de la diversidad total en bosques templados, ¿ya? Tenemos que considerar que alrededor del 90% de las especies de cortinarios presentes en bosques de notofagus de Chile y Argentina son endémicas de estos bosques. Aquí podemos ver a Cortinarius magellanicus, ¿verdad? Que es viscoso, bastante llamativo por su color lila. Tenemos, por ejemplo, a Cortinarius austroturmalis, que suele crecer más en grupo, no tan solitario. A Dermosibe nahuelbutensis, que hoy en día cambió a Cortinarius nahuelbutensis. Tenemos a Cortinarius pseudotriumphans, y así también tenemos otras especies que crecen secuestradas, que tienen esta forma secotioide, que igual muchos de estos eran considerados Taxterogaster en ese género antiguamente, y que hoy han pasado a formar algunos de ellos parte de Cortinarius. Y bien, habiendo revisado un poco de la diversidad en general y la diversidad que tenemos en nuestro país, en Chile, vamos a ver la ecología de los hongos en términos bien generales, ¿ya? En cuanto a esto, el papel de los hongos en la naturaleza es muy importante. Alrededor del 90% de las plantas vasculares que existen en el planeta forman asociaciones simbióticas con hongos, conocidas como en las micorrizas. Esto permite que soporten condiciones estresantes, que crezcan mejor, ¿verdad? Asimismo, sin los hongos no hubiese sido posible la colonización de las plantas sobre la Tierra. Para que las plantas pudieran colonizar la Tierra y pasar desde un ambiente acuático al ambiente terrestre, necesitaron de los hongos. Con otros microorganismos, como vimos en un comienzo, algunas bacterias, descomponen la materia orgánica inerte, ya sea esta de origen animal o vegetal, y esto permite la mantención de los ecosistemas. Los roles ecosistémicos que tienen los hongos son principalmente saprófitos, dice aquí, en realidad el concepto correcto es saprótrofos, ¿ya? Ya que descomponen también materia animal, no solo vegetal, fitos. Eh, Tenemos los simbiontes, ¿verdad?, que forman las micorrizas, y tenemos los parásitos. Entonces vamos a encontrar hongos con estos tres roles principales en la naturaleza y que también se deben a su forma de alimentación. Entonces, como dijimos que los hongos se alimentan a partir de otros organismos, son heterótrofos, vamos a tener hongos saprótrofos, que se alimentan de organismos muertos, de materia orgánica muerta, hongos micorrízicos que van a formar una simbiosis mutualista con organismos vivos, ya como ocurre con las ectomicorrizas,
Y vamos a tener hongos parásitos que también se asocian a organismos vivos, pero que solo sale beneficiado el hongo y el árbol sale perjudicado. Entonces, estas tres interacciones, si los llevamos a una aproximación más de lo que nos sucede a los seres humanos, en el saprotrofismo y comensalismo, los organismos se alimentan sin interferir. Esto quiere decir que cada uno se alimenta de su propio plato, por lo tanto no va a interferir con el otro organismo. En el caso de la simbiosis o el mutualismo, ambos organismos van a interactuar de forma beneficiosa, entonces van a compartir unos con otros de sus platos, ¿verdad? Y van a salir beneficiados los dos. Y en el caso del parasitismo, un organismo le causa daño al otro. Entonces, en este caso, el hongo es el único que sale beneficiado, mientras que en el caso de los digüeños, el árbol es el que sale perjudicado. Y si bien es una infección que avanza a ritmo lento, a lo largo, con el paso de muchos años, puede generar el quiebre de ramas y que se sequen ciertas ramas del árbol. Entonces, igual es perjudicial. Tenemos a los hongos saprótrofos, donde podemos ver que son aquellos capaces de descomponer residuos orgánicos para alimentarse. Sus funciones principales van a ser liberar dióxido de carbono, eliminar desechos de los ecosistemas y reciclar elementos esenciales para otros organismos, ¿ya? Para que puedan asimilarlos, nutrirse y desarrollarse. Se encargan de descomponer materia orgánica, entonces liberan espacio. Si no existieran los hongos, nosotros tendríamos un verdadero basural en nuestro planeta. Entonces, de allí igual su importancia y la importancia de estos hongos sapróticos. Aquí vemos una colonia de Coprinellus disseminatus, ¿verdad? Que crecen bastante juntos y son muy eficientes en términos de descomposición. Tenemos los hongos micorrízicos, donde nosotros podemos observar, ¿verdad?, esta asociación con las raíces de los árboles. Acá mismo se puede ver cómo el agua, los nutrientes y los minerales son más fáciles de absorber cuando el árbol se encuentra asociado, las raíces del árbol se encuentran asociadas al micelio del hongo. Y al mismo tiempo, el árbol le comparte carbohidrato a través de productos fotosintéticos que le permiten alimentarse al hongo. Entonces hay una transferencia directa. En este sentido podemos ver que los árboles de los bosques están conectados a través de una red subterránea de hongos, conocida como el Internet de los hongos, ¿verdad? Por donde se envían recursos vitales como alimentos, ¿verdad? Agua, minerales, pero también comparten información. ¿Esto qué quiere decir? Que si un determinado árbol se ve amenazado, ya sea por el fuego, ya sea por un herbívoro que está comiendo sus hojas, puede avisarle de algún modo a otros árboles de este peligro para que, por ejemplo, generen hojas que sean más amargas y de este modo evitar ser comidos por herbívoros, ¿ya? También árboles de varios años que han vivido en el bosque y se han desarrollado como los árboles madres, protegen a los más pequeños, a los más debilitados y les pueden transferir, ¿verdad?, nutrientes para que vayan creciendo a la par. Estas conexiones pueden abarcar grandes extensiones del bosque en general, así que igual se pueden encontrar allí. Eh, con respecto a las micorrizas en general, existen principalmente cuatro tipos. La ectomicorriza, que es la que ya les hablé previamente, que rodea, ¿verdad?, a las raíces sin ingresar al interior. La micorriza arbuscular, que es donde sí existe una penetración, ¿verdad?, del micelio y de ciertas estructuras al interior de las células vegetales para lograr esta asociación simbiótica. La micorriza orquidioide, que se da principalmente con orquídeas, como lo dice su nombre, y también está la micorriza ericoide. Pero nosotros nos vamos a centrar en las dos principales, que vendría siendo las ectomicorrizas y las endomicorrizas, ¿ya? En las ectomicorrizas, si ustedes se fijan, está el tejido vascular, está la raíz y se transforma realmente la raíz, se forma como un manto alrededor.
Entonces hay un manto externo, la raíz se ve modificada, se da principalmente en hongos superiores, en los macrohongos que forman setas y se pueden cultivar. En el caso de las endomicorrizas, no hay una transformación a nivel de la raíz, ¿ya? No hay un manto externo, la raíz no se modifica, entonces para observarla simplemente hay que colectar raíces, ¿verdad? Y observar al microscopio si hay presencia o no de de estos hongos que forman esta simbiosis. Se da principalmente con microhongos y no son cultivables. Entonces esas son como las diferencias principales entre estos dos tipos de micorrizas que son los que habitualmente solemos escuchar o leer, ¿verdad? Los libros. Mm, Y finalmente tenemos los hongos parásitos, que son aquellos que se desarrollan sobre los tejidos vivos, ¿ya? Sin importar su origen. O sea, tenemos parásitos que van a provocar daño en plantas, pero también podemos tener hongos parásitos en organismos animales, ¿ya? En nosotros mismos, cuando provocan enfermedad. El papel de estos hongos en el ambiente es debilitar y matar a otros organismos, dando la oportunidad al desarrollo de nuevas generaciones. Entonces, actúan como controladores de las poblaciones. Ese es su rol. Y podemos encontrar hongos parásitos obligados, esto quiere decir que ellos no pueden vivir sin su hospedero, como ocurre con los digüeños, que no pueden vivir sin el árbol, no pueden desarrollarse sin el árbol. Y facultativos, que son algunos hongos que, si bien son parásitos, pueden pasar una etapa, un estadio de su ciclo de vida, como saprótrofos, alimentándose de materia orgánica muerta, y cuando encuentran la posibilidad de parasitar a un hospedero vivo, lo hacen. Y en este sentido, igual quiero abordar las diferencias entre los parásitos necrótrofos y los biotrófos. Los parásitos necrótrofos, por lo general, son generalistas. Acá tenemos un hongo del género Botrytis, ¿verdad?, que provoca estas manchas necróticas en hojas de algunos vegetales. Lo más común es observar botrytis en hojas de la frutilla o en el mismo fruto cuando los dejamos en el refri o fuera del refri principalmente, y comienzan las frutillas a ser descomponidas por un hongo pulverulento, se trata de botrytis, ¿ya? Y es un parásito necrótrofo porque provoca ataca tejidos que han sido dañados, ¿verdad? Y provocan la muerte de estos tejidos, ¿ya? En el caso de los parásitos biotrófos, como los hongos, ellos necesitan que su hospedero esté vivo para poder ellos también vivir, de lo contrario dejan de existir. Y por eso se llaman biotrófos, ya, porque atacan hospederos vivos y es una infección que puede ser más lenta y puede ir a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, los parásitos necrótrofos son generalistas, los biotrófos son más específicos, ¿ya? Los digüeñes solo se asocian a notofagus, no vamos a encontrar digüeñes en un pino, por ejemplo. Atacan tejidos, los necrótrofos que han sido dañados previamente y ahí ingresan y comienzan a dañar, mientras que los parásitos biotrófos colonizan tejidos saludables. Basta que haya una herida en una rama, por ejemplo, del árbol, en este caso, y que una espora caiga justo ahí, se den las condiciones ambientales, de humedad y temperatura necesaria y comienza a crecer la espora y se produce la infección. En el caso de los necrótrofos liberan toxinas o enzimas degradantes y destruyen o ablandan los tejidos. Y eso es lo que ustedes observan en las frutillas. Cuando las frutillas son atacadas, se vuelven como un puré, se ablandan, ¿verdad? Y hasta adquieren un mal olor. Y en el caso de los parásitos biotrófos, suprimen las defensas del hospedero, ¿ya? De este modo pueden atacar. El árbol igual se puede defender, en este caso generando un tumor y mantiene la integridad de los tejidos, no los ablanda. Entonces, esas son como las dos principales diferencias entre ambos organismos. Entonces, eso es lo que yo les quería conversar sobre este apasionante reino fungi. A modo de conclusión, decirles que como han visto en esta charla, los hongos se encuentran presentes no solo en los ecosistemas, sino que también en nuestro diario vivir.
de que los ecosistemas cumplen funciones esenciales para que estos se mantengan, ¿verdad? Para que funcionen correctamente y que son muy importantes para liberar espacio en los ecosistemas, descomponiendo materia orgánica de origen animal o vegetal. También que dependiendo nuestro país vamos a tener una diversidad de hongos en particular, algunas especies endémicas, ¿verdad? Algunas especies nativas, y que con respecto a estas últimas, nativas y endémicas, nosotros tenemos que tratar de conservar los ecosistemas para conservar los organismos que viven en él, incluyendo los organismos del reino fungi. Nosotros no podemos realizar conservación de los hongos solo preocupándonos de ellos. Tenemos que preocuparnos también de conservar los otros organismos que viven en el ecosistema, animales, vegetales, y conservar el ecosistema completo para que sea funcional y para de esta manera proteger a los hongos. Y esa es una tarea que es muy importante y que en nuestro país ya se ha comenzado a llevar a cabo, pero falta mucho por hacer porque en lo práctico aún no se logra proteger mucho este reino y por eso mismo es que es importante estudiarlos, conocer a qué corresponden los hongos, los líquenes, ¿verdad?, de nuestro país, conocer la biodiversidad, su importancia, sus características generales, porque si uno no conoce algo, no lo puede proteger. Lo primero que hay que hacer es conocer para proteger. Y como les comentaba, los hongos son fascinantes en el sentido que pueden resistir diversas condiciones ambientales. Pueden soportar condiciones de pH que van del 1 al 9, ¿ya? También pueden tener tamaños superlativos algunas fructificaciones, como Macrocibe titans, que es un hongo que se ubica en sectores tropicales, en Florida, y que tiene un tamaño, ¿verdad?, asombrosamente grande, de varios centímetros, y también pueden crecer en ambientes muy extremos, ¿ya? Así que eso más que nada, decirles que el reino fungi es un reino maravilloso, que podemos investigar mucho sobre él. Aquí hay algunas referencias bibliográficas de las que utilicé para esta presentación. Les quiero agradecer la invitación. Yo pertenezco a Micófilos, a ONG Micófilos. Les queremos dar las gracias por la invitación. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.micófilos.cl, en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y obviamente agradecer la invitación al FungiFest, ¿verdad? Al equipo organizador, a quienes producen este evento, que viene realizándose a partir del año 2016. He tenido el privilegio de participar desde el inicio en gran parte de estos FungiFest. El año pasado no pude, y bueno, acá estamos en una fotografía con la Cote y la Dine, creo que fue el año 2019 o 2018, ya no me acuerdo, pero siempre hemos estado participando como micófilos con charlas y distintas cosas, así que agradecemos este espacio que nos dan, les deseamos el mayor de los éxitos, que siga creciendo y muchas gracias. Gracias, Viviana. Excelente charla. Te iba a pedir si puedes dejar de compartir tu pantalla para poder verte y Ya, tengo... Sí. Oye, ahí excelente sí. charla. Voy a... em, ya. Tengo una pregunta que nos llegó. Ya, Bueno, primero felicitaciones. Me encantó la charla. muchas Súper gracias. didáctica. Me gustaron los monitos de las interacciones. Y mira, Flo Silva preguntó ¿por qué algunos hongos son tóxicos? ¿Cuál es su propósito? Es una interesante pregunta, ¿eh? No sé si tenga la respuesta correcta, pero a ver, ¿por qué algunos hongos son tóxicos y cuál es la función que cumplen? En realidad, no te voy a mentir, no sé por qué algunos hongos son tóxicos. Yo creo de que depende de la especie, ¿verdad? Y la forma en que han evolucionado a lo largo del tiempo, que van adquiriendo ciertas características que los pueden hacer idóneos para consumo en el caso de los hongos silvestres comestibles o que pueden presentar ciertas características de hongos tóxicos, ¿ya?
Ahora, ¿qué función podría tener un hongo tóxico, venenoso, en nuestros ecosistemas o en el diario vivir? Tal vez podría ser, si lo vemos desde el punto de vista del envenenamiento, que a veces nos suceden de estos misetismos en el ser humano, podría ser como para impedir ser consumido, pero igual es un poco complejo de responder porque si te fijas, de repente aparecen imágenes de Amanita muscaria y de otros hongos que son consumidos, que para nosotros los seres humanos son venenosos, pero que son consumidos por los renos, por ejemplo, Amanita muscaria en el hemisferio norte y no les producen nada. Entonces, en realidad es una pregunta que yo creo que da para debatir un buen rato, tal vez en mi caso para leer un poco sobre el tema, porque no me gusta como dar una explicación si no estoy totalmente segura. Solo doy mi punto de vista y en ese sentido creo que puede ser para impedir ser consumido principalmente porque el micelio no es venenoso, o sea, nosotros tenemos en realidad las toxinas como a un nivel más de la Z, de la fructificación, ¿te fijas? Mm. Y tengo una pregunta personal, que Ya. tú hablaste de los hongos endémicos, entonces me surge la pregunta de cómo llega un hongo introducido o cómo... ¿Cómo llega un hongo introducido? Sí. Mira, en nuestro país la mayoría de los hongos que han sido introducidos, sobre todo los venenosos como Amanita phalloides, ¿verdad? Amanita muscaria, eh, han sido por las plantaciones forestales, ¿ya? Varios hongos exóticos se asocian por medio de ectomicorrizas a árboles como pinus, eucaliptus, ¿verdad? Y forman estas asociaciones con sus raíces. Entonces, en los años 70, cuando comenzaron a llegar las plantaciones en nuestro país y después comenzaron a expandirse, y venían algunas de estas plántulas micorrizadas para que crecieran mejor, ¿verdad? Más fuerte, de manera más potente comenzaron a invadir nuestro país desde más o menos la séptima región hacia el sur, donde hay hartas plantaciones. Entonces así llegan algunas especies, ¿ya? Puede ser a través de esta conexión que tienen con su hospedero, a través de micorrizas, pero también muchos hongos, yo dije que eran cosmopolitas. Esto quiere decir que se distribuyen ampliamente en el mundo y por lo mismo, a través de los vientos, ¿verdad? Se dispersan sus esporas y pueden llegar a nuestro país y comenzar a desarrollarse sin una necesidad de que se introduzca una especie de un árbol exótico, ¿ya? Y otra forma igual de que se pueden introducir algunos hongos, y que esto igual ocurre con las semillas de algunas plantas, es a través de nosotros. ¿Ya? Cuando vamos de viaje a otro país, en avión, tal vez no tomamos las precauciones antes de venirnos a Chile de lavar nuestros zapatos y todo, podemos traer esporas igual de hongos y hacer que estos sean introducidos y después se empiecen a propagar. Entonces hay varios mecanismos en que se pueden introducir especies de hongos en los países. Muchas gracias, Ujú. Viviana, por, por tu charla, estuvo preciosa, también como ver honguitos, estuvo muy linda, así que Sí, qué te doy rico. muchas gracias. También gracias Gracias a a todos usted. los que todas y todos los que se conectaron y las que estuvieron presentes. Les recuerdo que la programación de FungiFest la pueden encontrar en el sitio FungiFest, fungifestchile.com, y también en las redes sociales, ahí pueden ver todas las actividades que vienen. Así que muchas gracias, Viviana. Te agradecemos. Gracias a ti. Sí, gracias a todos los que estuvieron conectados y nos vemos. Que estén muy bien. Que esté bien, chau. Chao.